Hola, buenas tardes. Yo creo que ya podemos empezar. Muchas gracias por la participación de todas y todos. Y como hemos estado haciendo en ciclos lectivos anteriores, tenemos hoy la presentación de las 5 propuestas de talleres profesionales que tendremos para este primer ciclo 2021. Ustedes pueden ver que hemos modificado los números de grupo de cada curso y eso va a ser una norma de todos los ciclos. ¿Para qué? Pues para que entendamos que las propuestas de los talleres profesionales son unas propuestas muy móviles que se están transformando cada vez y vamos a hacer un juego de noria en donde el número también de grupo lo cambiamos. Eso les obliga a todas y todos ustedes pues revisar la propuesta y escoger la propuesta de manera pensada e informada. Y en ese mismo sentido es que les he solicitado tanto a los equipos docentes de cada una de las propuestas que nos presenten cuál es la idea de el paquete o bloquecito de formación profesional que implica taller 9 y taller 10. Para que también lo entendamos como un pequeño paquete de formación y entonces también de alguna manera tendrán ustedes que valorar los contenidos de esas propuestas para decidir adecuadamente. Sin más, les dejo con el grupo que este ciclo electivo es el grupo número 1, que es la propuesta de espacio y energía. Bueno, muy buenas tardes. Les deseo un semestre de superación y alegría. Vamos a comenzar con la presentación de lo que es la esencia del taller Energía Espacio. Voy a compartir pantalla. Taller opción 1, espacio, energía y diseño global. Primer semestre 2021, programa resumen, Rolando Barahona, Guido Muñoz. Participación en 2 concursos internacionales. Participan ambos talleres en fechas diferentes. T9. Perdón, un segundo. Proyecto de la mujer, repensar espacios inclusivos sustentables en Costa Rica. Proyecto de urbanismo táctico, alternativo, regeneración urbana, ciudad, mujer, urbanismo de género, responsabilidades compartidas. T10, proyecto A, arquitectura terapéutica, diseñar para la salud. Proyecto B, urbanismo táctico, método alternativo, regeneración urbana. Haremos 2 repentinas, igual para taller 9 y 10. 1, sitios de ocio post pandemia. 2, mi casa del árbol, ejercicios de diseño y reflexión. Asistentes, Luis Jiménez, Ariana Obando. Todo espacio es energía en cambio constante, abarca la vida misma. Iniciamos con práctica mundial, calentamiento creativo, participación en concurso internacional, una experiencia nueva para poder ser parte de ese mundo que nos rodea.
De 9 y 10, concurso 1, arquitectura en Senegal, África. Situaciones muy similares a Costa Rica, por eso participaríamos en este proyecto. Es un proyecto que busca como finalidad albergar encuentros, seminarios, laboratorios y cualquier otra actividad que sirva para reducir cualquier forma de discriminación, un tema muy actual. El segundo concurso es participación en arquitectura en Portugal, una torre que hace el contacto con el medio, con el entorno, el espacio interno, el espacio externo. Por otro lado, tomar consciente de ese yo interior y ese yo del ambiente que me rodea. Otra visión, el taller pretende crear otra visión de ustedes hacia la arquitectura. La filosofía, dinámica, metas de taller son las siguientes. Propiciar análisis del comportamiento social en diseño y ciudad por comunidades dignas, inclusivas a nivel nacional. ¿Qué queremos que aprendan? Aprender a ser libre, a amar, a respetar y respetarse. Aprender a conocer la esencia del ser humano, que es el punto central de la arquitectura. Es conducir al estudiante como persona única, abrir su corazón y descubrir quién es. Buscamos que combatan la ansiedad, recuperar el control mental, emocional, creativo que ha sido erosionado con el tiempo. Aprender a controlar, diseñar compulsivamente, aprender de los errores y eliminar la ansiedad, creer en mi potencial. Eliminar la angustia, temor a la crítica y al cambio. Aprender de personas que han creado su felicidad y sus éxitos, aprender a reprogramar la mente, crear tu visión del diseño, volver a aprender, a generar tu propio conocimiento fresco en acciones exitosas, sin prejuicios ni influencias ajenas impuestas. Seguía el aprender, ver, sentir más profundo de lo materia. Al diseñar, imaginar, crear, innovar. En el diseño humanista, el usuario como materia energética sensible, pensante y parte indisoluble de un entorno universal es primero y ante todo un diseño integral que satisfaga las elecciones del hoy y del mañana. Lema del taller, un diseño integral que satisfaga las elecciones del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de realizar sus propias elecciones. Rem Koolhaas. Combatir el temor injustificado a lo desconocido. Meta es reforzar confianza en su propia creatividad. Es única. Refuércela, confíe. El miedo priva aprender nuevas experiencias. Personas sienten malestar en su zona de confort y simplemente actúan en piloto automático. Les guiamos para que puedan eliminarlo y encontrarse a sí mismos. El hilo conductor del taller es una mesa de diálogo, una mesa compartida en Zoom, aprender a escuchar, liberarse, dialogar y expresar sin miedo. Nos nutrimos con el aporte individual de cada participante, de cada uno de ustedes para generar ¿qué? Conocimiento innovador, retroalimentación, superación, ante todo superación y amor a sí mismos. Repentina, imaginar, intuir. Taller 9, taller 10, ocio después de la pandemia, transformación y avance de actitudes. Repentina 2, la casa del árbol, infancia, raíz de nuestro ser. Sobre el árbol, bajo el árbol, en el árbol, no hay una materialidad sugerida. Esta libertad va en relación a maximizar la libre exploración de las entidades a vincular. Yo, la casa y el árbol. Terreno, la elección que ustedes quieran, donde quieran, como quieran. Módulos de apoyo. Doctora arquitecta Valeria Guzmán, técnicas de investigación, estrategias y procesos. Máster ingeniera Nora Brenes Baurit, apoyo en estrategias, criterio estructural en la arquitectura, conceptos, arte estructural, estética espacial. Cápsulas, charlas, invitados de honor. Arquitecto Lucio Morini, nace en Argentina, Harvard University, Herzog y Meirón, Lucio Morini Arquitectos, MG Estudio y Asociados, diseñar para y por la ciudad y la ciudadanía. Importantísimo tener contacto con este arquitecto. Arquitecto Oliver Schutt, Alemania, Holanda, Costa Rica. Ingeniero Álvaro Bermúdez Peña, Roma, Sapienza, Universidad de Roma, Sistemas Sustentables de Transporte, Ciudad Ciudadano.
Y la otra módulo es el arquitecto máster Manuel Morales, que ustedes conocen muy bien, Coordinación Académica de Arquitectura OCR, Comunidades en Superación Digna y Conexión Solidaria, Procesos hacia Espacios Habitables y Comunidades Dignas. Cápsulas y charlas, invitados de honor. Este es un caso que es importante que ustedes la contacten y puedan hablar con ella. La arquitecta máster Mariana Madrid, que se encuentra en Londres en este momento y actualmente está trabajando como arquitecto en Foster and Partners en Londres. Todo un éxito, salió del taller y a final de cuentas, cuando me dice ella misma, sin darse cuenta, está trabajando como arquitecta en Foster, súper asombrada y feliz. Ja, 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 no lo puedo creer, me dice. En realidad ella también estuvo trabajando en Benoit en Londres, directora del taller Do Arquitectura y Paisaje, y trabajó con Gensler. Máster en Bartlett School de Arquitectura, biointegrada en el diseño, búsqueda experimental, diseño y fabricación. Nos va a hablar sobre procesos de aprendizaje y superación y le pueden hacer preguntas de cómo es que logró todo escalonamiento hacia donde se encuentra en este momento en muy poco tiempo. Lema EE, libertad de expresión. Ser y dejar ser, método de aprendizaje no impositivo. Buscamos motivar la mente y a descubrir y desarrollar la habilidad para gestar y producir un proyecto arquitectónico desde su propia visión, su visión del mundo, su visión de la arquitectura, nutriéndose de los demás. Permitir al estudiante resolver una problemática de diseño, un aprender a fundamentar sus propias decisiones y respuestas ante un programa de necesidades investigadas en pro de la armonía humana, en balance emocional sensible. Ampliar imaginación, intuición e ingenio, asumir el compromiso de ejercer ser mentes diseñadoras, sobre todo responsables y honestas, en un ambiente de confianza y apertura, como ha sido el taller siempre, hacia el diálogo con fluidez, respeto, espontaneidad, libertad individual, estimular sus ideas propias, no imponer y definir su única identidad, que es única y hay que cuidarla, construirla y avanzarla. El desarrollo de habilidades y destrezas definitivamente le damos gran importancia, pero entre todos vamos construyendo ese desarrollo para aplicar propuestas de diseño coherentes, libres, ingeniosas, sostenible, sustentable, con argumentos solidarios con el planeta. Buscamos un cambio de actitud que va a cambiar la vida. Es un cambio de vida, ¿para qué? Para lograr ser feliz y no estar angustiado por un diseño que me amarga. Sobre todo, damos énfasis a aprender a tener disciplina sin estrés y disfrutar cada momento del diseño. Descubrir arquitectura para los sentidos, buscamos ese diseño multisensorial. Una función pedagógica es que los ocupantes de cada espacio ya no deben ser usuarios pasivos del espacio, sino aprendices activos, depende de cómo diseñemos. Estas son estrategias ante el clima cambiante que habitan y ante todo el cambio de actitud que tiene el ser humano ante un mundo que es diferente cada día. Menos es más, Mies van der Rohe, pero en la vida el amor es más. Si en la vida quiere pasión, enamórese de su mente creativa, de su mente innata y única y de la arquitectura. Enamórese, crea en sí misma y simplemente dele riendas y nutra su mente creativa. La meta del taller, aprender a tomar las riendas de tu vida desde su esencia y construir conexiones saludables. ¿Hacia qué? Hacia tu superación. Es única, exclusiva. Tu superación te pertenece y tienes el derecho de irte por el camino que puedas escoger guiado por una forma que no es direccional. Puntos de reflexión y prácticas de diálogos amistosos de mesa redonda en el taller. Cómo el espacio habitable humanizado, sensible, puede ser un instrumento visual musical para estimular diversos estados de ánimo. Es nuestra responsabilidad como diseñadores el crear esta música en cada diseño, en cada espacio que logramos y que nos atrevemos.
El proyecto 1 de taller 9, Proyecto Casa de la Mujer en Costa Rica, tomado como experiencia del concurso que se participó en Senegal. Casa de apoyo por el empoderamiento, la igualdad, la vital importancia del rol de la mujer en Costa Rica. Repensar espacios inclusivos sustentables para y por la superación y dignidad de la mujer en comunidades de Costa Rica. La arquitectura de la Casa de Mujer tiene como finalidad albergar encuentros, seminarios, laboratorios y cualquier otra actividad que sirva para reducir cualquier forma de discriminación, reforzar y promover la igualdad de género, concienzando, educando e implicando a todos los agentes sociales. Es un tema riquísimo que está totalmente urgido de poderle dar apoyo y que en algún momento podemos combinar con las comunidades para poder que se hagan realidad esos proyectos que ustedes diseñan. Proyecto 2, urbanismo táctico, que es igualdad y ciudad, un diseño alternativo que va hacia la regeneración urbana. Enfoque, equidad, espacial, ciudad, mujer, urbanismo de género, ciudad de relaciones y contextos, responsabilidades compartidas, mujer y hombre, diseño responsable, cambiar la ciudad machista, ante todo, urgente, generar ciudad para mujer como eje familiar, proponer y desarrollar su propuesta de intervención individual o en grupos de 2 o 3, libre a elegir su contexto urbano, sus compañeros, si lo hace solo, si lo hace en unión con otros. La libertad siempre es el tema que nos ubica en el taller. El proponer cualquier tema es justificarlo con conexiones con el medio que se ha escogido, programas con fuerte vínculo con esa comunidad que está alrededor donde ustedes escogieron y los potenciales usuarios. En la búsqueda de conceptos innovadores y proyectos originales, esto es el urbanismo táctico de hoy en día. Proyecto T10, arquitectura terapéutica alternativa, diseñar para recuperar la salud, no es hospitales comunes y corrientes, es para recuperar y apoyar la salud. Espacios de apoyo emocional y naturista donde el diseño contrarresta sensaciones como miedo, soledad y dolor. Es un proyecto que busca asumir responsabilidad de transformar entornos potencialmente hostiles en espacios amables, armónicos, inclusives, reproduciendo un hogar como entorno seguro. En latín, curare, curar, sanar, la salud pública para cuidar, proteger y prevenir. El usuario debe tener la posibilidad de tener alternativas que no sea siempre la salud llevada por medicina, por medicamentos, por tóxicos. Es una nueva propuesta de lugares que realmente ayuden a recuperar la salud y tienen varios puntos para poder escoger, sean hospitales, sea una clínica similar a medicina alternativa, sea de atención primaria básica, sea de atención infantil, sea de fisioterapia, etcétera. El tema ustedes lo escogen de acuerdo a como ustedes les parezca que es mejor que lo pueden desarrollar y que les llame la atención. Siempre y cuando sea una arquitectura para incrementar la salud. Incluye también temas que vayan desde parques, centros deportivos, recuperación de espacios marginales, para usos sociales, centros ciudadanos o sociales, centros vecinales, centros de bienestar, o sea, lo que se llama en inglés wellness, balnearios y spas. Tienen mucho donde escoger. El taller lo que busca es que ustedes se sientan cómodos, alegres, fluyendo con el tema que están desarrollando y no una imposición de algo que simplemente no se sienten en comodidad con ese desarrollo. El proyecto 2, en taller 10, también igual, urbanismo táctico. Ahí sí vamos a estar paralelamente taller 9 y taller 10, un método alternativo para lograr la regeneración urbana. En este caso, el 9 se va a ubicar con respecto a lo que es en sí ese eje familiar que es la mujer, pero en el 10 nos vamos a ubicar más bien en la relación de los ciudadanos con el contexto urbano, que se está moviendo hacia la nueva práctica de reapropiación de espacios públicos en todo el mundo. Está claro que la ciudad que mejora la calidad de vida de sus habitantes coloca el elemento humano como centro de cada proyecto urbano. Sea metrópolis o pueblo pequeño, es probable, están implementando intervenciones flexibles, creativas y ligeras
con el objetivo de generar cambios profundos dentro del contexto urbano. Es una propuesta que ustedes harán para poder lograr ese cambio en lo que es en sí la dinámica urbana. Una propuesta que puede ser en grupos de 2 o 3, en cualquier ciudad justificada, en la provincia donde ustedes quieran, montaña, playa, donde ustedes quieran, programas, eso sí, que ustedes mismos van a desarrollar con la propuesta que quieren inducir de la manera que ustedes quieren sentirla. Realmente es un aprender jugando, pero el asunto es una búsqueda de conceptos innovadores y proyectos originales, o sea, lo que llamamos tactical urbanism, urbanismo táctico. Rolando, perdona que te interrumpa, pero ya llevamos 17 minutos. Bueno, Por voy. favor, concluyendo, gracias. Aprender jugando. Creo que ya estamos con el final. Simplemente tener presente que somos energía creativa, solidaria, familia E, acción, exploración humanista. El planeta y la arquitectura son magia, depende de nuestra actitud y cómo los interpretemos. Entonces, realmente lo que les damos es la bienvenida y si desea revisar este programa o tiene dudas, enviarnos una nota a mi correo institucional rolando.barahona@ucr.ac.cr. Bienvenidas y bienvenidos a cualquier duda que tengan, siempre abiertos a través del correo institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rolando. Bueno, ya tienen esa primera propuesta de taller profesional. La segunda propuesta de taller profesional es el estudio de arquitectura. Diego, nunca me acuerdo del nombre. ¿Qué tal? Es que prefiero estar ahí en el agua que aquí. Sí, me regala para compartir, que no... Ya. Okay. ¿Pueden ver ahí? Ahí está. ¿Están compartiendo la pantalla? ¿Lo pueden ver? Sí. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Les voy a presentar un poquito la idea tras el taller de CIA. Entonces, la mejor manera como pensé que lo podíamos explicar es enseñando en realidad los trabajos que hicieron los estudiantes, en este caso, digamos, el semestre pasado. Creo que sería la mejor manera para ver que ustedes, para que todos se den cuenta, una idea de lo que se hace en el taller, ¿no? Sí, en realidad lo que representa es estudio integral de arquitectura y el concepto principal o fundamental detrás del taller era tratar de hacer básicamente un simulacro de una oficina de arquitectura. Básicamente iba a ser esa experiencia con los cuales los estudiantes antes de estar en la calle se iban a enfrentar a los retos que íbamos a tener para cuando se enfrentaran ahí. Claro, dado la pandemia, pues tuvimos que hacer algunas modificaciones a la dinámica, pero siempre se trata, digamos, de eso, de poder darle a ustedes las herramientas reales para que puedan llegar y enfrentar el ejercicio de la arquitectura una vez que salgan de la escuela. Entonces, vamos a iniciar. Estos son algunos de los proyectos de los estudiantes del semestre pasado. Entre ellos habían proyectos de hotelería, residenciales, educativos, industriales. En realidad los proyectos como tal los escogen los estudiantes. Muchos de ellos en realidad, digamos, la idea es tratar de tener un cliente, ¿no?, para el cual usted va a desarrollar un proyecto. Y no es simplemente, digamos, unos planos, sino es un anteproyecto. Y eso es uno de los temas principales en el cual el taller se enfoca, que es tratar de entender el concepto de anteproyecto, ¿no? Siento que a veces nosotros
confundimos mucho el término anteproyecto con una planimetría. Entonces, y eso es algo que nosotros sí nos alejamos un poco en el taller. Siempre vemos conceptos básicos como la factibilidad, eso es uno de los principales, el puro inicio. Nada hacemos si un proyecto no lo podemos llevar a cabo, entonces sí nos metemos un poquito con la reglamentación y con todo lo que es el plan regulador en el caso de que exista. Vemos retiros, alturas, densidades. Entonces, y estos son ejercicios que hacemos muy rápidamente para poder entonces establecer, y muy rápidamente me refiero, digamos, a unas horas, en realidad, es simplemente para poder entender si el proyecto que estamos planteando se puede o no se puede desarrollar en el lote o en el sitio que estamos proponiendo, y cuáles son aquellas variables que nos están restringiendo para movilizarnos en ese terreno. Por supuesto que dentro de este mismo análisis vemos el sitio, entendemos el usuario y el cliente, y aquí sí hay una variante, ¿verdad? Porque creo que siempre estamos enfocados, digamos, al usuario como el último, ¿verdad? El último cliente para el cual estamos haciendo la arquitectura, y la verdad es que eso creo que es muy diferente. Una cosa es el usuario y otra cosa es el cliente, y no necesariamente, digamos, los dos son el mismo. Si estamos haciendo pues una residencia, pues tal vez sí puede serlo, ¿verdad? Pero en muchos casos de la arquitectura no necesariamente radica, ¿verdad?, en arquitectura residencial. Entonces, básicamente cuando no se trata de residencial y tenemos proyectos institucionales o proyectos comerciales o proyectos industriales, pues el usuario y el cliente son dos entes totalmente diferentes. Nos metemos un poquito a ver el programa, y los programas también, digamos, los trabajamos diferentes. Tratamos de meterles implicaciones físicas de una vez para que podamos entonces, a la hora de estar haciendo programas, entendamos muy claramente, digamos, las geometrías, entendamos ya, digamos, las composiciones y las relaciones espaciales, ¿no? Nos metemos con el tema de materialidades y tipologías arquitectónicas también. Dentro de otras, ahora, y una cosa muy importante mencionar es que dentro de estos conceptos, para mencionar algunos, se hacen paralelos todos. O sea, nosotros no trabajamos, bueno, la factibilidad posiblemente sí, porque si no, no podemos arrancar el proyecto, pero a excepción de eso, todas las demás los empezamos a trabajar paralelos, o sea, los hacemos todos al mismo tiempo. Otro de los puntos importantes es una oferta de servicios profesionales. La verdad es que yo, digamos, cuando salí de la escuela tenía unas grandes dudas, ¿verdad? Porque ni siquiera sabía cómo es que tenía que cobrar, y pensé que entonces era el colegio, o sea, el contrato del CEFIA, donde se establecían estas cosas, y no fue, digamos, hasta después que me di cuenta de que pues no es así, ¿no? Entonces nos metemos a hacer una oferta de servicios profesionales, la planteamos, yo les doy ejemplos de todos los componentes y los alcances de lo que usted le va a ofrecer a su cliente. Entonces, por lo menos ya, digamos, aquí tienen una base para poder hacer esa oferta y tener muy claramente la expectativa del cliente, así como la suya, ¿no? Y digamos, cuál es el compromiso que usted quiere, vamos, para con el cliente, ¿no? Entonces, de eso lo establecemos ahí en el taller, y también lo vamos haciendo paralelo al puro principio, en realidad, digamos, de iniciar el proyecto. Establecemos claramente las diferencias entre lo que es una oferta de servicios profesionales, ¿verdad?, y un contrato del CEFIA. Estos son uno de los subtemas que vamos viendo, digamos, dentro del taller y dentro del desarrollo de los proyectos. Establecemos claramente para entender cuáles son los porcentajes que se cobran, cómo se llena el contrato, qué es lo que tenés que hacer para poder llenar este contrato, y además de eso, pues la correlación que hay entre lo que es la oferta de servicios tuya, ¿verdad?, con respecto, digamos, a los números que usted va a llenar en el contrato del CEFIA, ¿no? Otro de las burbujas que empezamos a ver son consultores. Nosotros como arquitectos en realidad somos parte de un equipo multidisciplinario para poder desarrollar proyectos. Dentro de ellos hay consultores eléctricos, mecánicos, de infraestructura, de plantas de tratamiento,
diseño acústico, diseño de iluminación, diseño estructural, diseño de señalización o señalética, paisajismo. Entonces, tratamos de más o menos que ustedes, o sea, por lo menos introducirlos a una serie de consultorías que están fuera de las 3 consultorías básicas, o sea, la eléctrica, mecánica y estructural, y dependiendo del proyecto que ustedes están manejando, van a ir entendiendo que van a ir ocupando, digamos, de estos posibles consultores, ¿no? Y que por lo menos sepan de qué, o sea, de algunos de ellos, ¿no? Y qué es en realidad lo que se dedican. Asimismo, hay charlas que tratamos de hacer, que no necesariamente sean de las 3 consultorías típicas. El semestre pasado tuvimos una charla de señalización y de mercadeo que me pareció bastante interesante. Ya para este semestre estamos en conversaciones con la parte de paisajismo y posiblemente iluminación, ¿verdad? Podemos hablar también posiblemente circulaciones verticales. Entonces son algunas consultorías que son un poquito diferentes a las tradicionales, ¿no? También dentro del recorrido del taller hablamos sobre el tipo de presentación, cómo es que usted le comunica, digamos, sus ideas a un cliente, cuál es la diferencia entre eso y los planos constructivos como tal. El taller se enfoca en hacer anteproyectos, no nos enfocamos en hacer planos constructivos. Sin embargo, se da la puerta, está abierta para que si usted en taller 9 decide hacer un anteproyecto y después en taller 10 quiere llevar ese proyecto a otro nivel, entonces eso es algo que podemos hacer sin ningún problema. Pero sí tenemos que entender cuáles son las diferencias entre los dos y cuáles son los alcances y la metodología de presentación para lo que es un anteproyecto y cuál es esa misma metodología y los alcances para lo que eventualmente van a ser planos constructivos. Y una vez que nosotros pues cogemos todo esto, lo metemos en una batidora y lo mezclamos todo, pues básicamente terminamos con anteproyectos. Es importante también, el taller siempre incentiva, digamos, a los estudiantes a empezar a generar su propia marca, su propio logo, o sea, que ya están a un paso realmente de ser profesionales, ¿no? Estos son algunos ejemplos de los anteproyectos que presentaron los estudiantes el semestre pasado. La mayoría de ellos, en realidad, pues han generado un logo, han generado, en este caso, por ejemplo, su página de Facebook o su página de Instagram, ¿no? Sus números de contacto, ¿no? Porque esto es lo que en realidad le va a dar a usted la proyección para con el cliente y para con futuros clientes, ¿no? Aparte de esto, lo que quería hacer era, pues antes de seguir hablando, más bien presentarles algunos proyectos para que se den cuenta de qué es en realidad como producto final del taller. Entonces, voy a arrancar con uno no del semestre pasado, sino antepasado, de Mónica Rodríguez. Esto fue un complejo recreativo. Entonces, ahí lo pueden ver o no. No, creo que no lo pueden ver, ¿verdad? Alguien que me dé un poquito de feedback. Es que no, No, todavía no se ve. Espérate entonces, a ver cómo hacemos con esto. ¿Ahí? Ahora sí, listo. Ahora sí, ok. Entonces, como le digo, cada estudiante en realidad escoge su tema particular, lo tiene que ver como desde la forma de un cliente y cómo va a hacer ese acercamiento con el cliente. Hay descripciones de proyecto, obviamente sus análisis de sitios, ubicaciones, contextos, pero nos enfocamos en realidad en cuál es la mejor manera para poder transmitir y comunicar esto. O sea, no es un asunto de pegar una ubicación y un contexto como si estuviéramos viendo un plano catastrado, ¿verdad? ¿No? Sino que entonces, ¿cómo es la manera para que uno pueda llegar y comunicarle de la manera más sencilla al cliente esta información?
Tenemos contextos visuales y los análisis son muy importantes porque no todos los proyectos se analizan de la misma forma y eso es algo que también nos concentramos en unas charlas en el taller. En este caso, pues el elemento de las visuales sí era un componente importante, entonces el análisis sobre las visuales. Si estuviéramos prácticamente tal vez en un área muy urbana, pues el análisis de visuales como tal no sean tan relevantes como en otros lados. Entonces, esos son cosas que yo creo que sí hay que distinguir dependiendo de cada proyecto y su ubicación, ¿no? Análisis de topografía, soleamientos, después hablamos sobre las normativas, planos catastrados, superficies, frentes, coberturas, alturas, retiros, ¿no? Empezamos con los programas arquitectónicos, sus relaciones, las intenciones de diseño, aquí es donde entramos con los conceptos, posibles configuraciones, no hay una única solución a un problema, o sea, siempre hay varios, entonces la idea es que ustedes puedan tener la habilidad para poder muy rápidamente poder plantear varias soluciones, poder analizarlas y poder después de eso escoger una. De manera que cuando ustedes lleguen y le preguntan por qué esto no está en esta posición o por qué aquello no está en este otro lado, pues ustedes pueden tener una respuesta a esto. Y no solamente tener una respuesta, sino esperar que su cliente le va a preguntar esas cosas, ¿no? Entonces, hay posibles configuraciones, analizamos pros y contras, se escoge una, ¿verdad? Y sobre esa es la que trabajamos. A lo mejor no va a ser la perfecta, eso ustedes lo van a aprender con experiencia, pero entonces hacemos el mejor proyecto sobre esa seleccionada, ¿no? Escogemos la materialidad, las texturas, cuáles son las intenciones a nivel de diseño, los referentes, que es muy importante hacerlos porque la verdad es que no tiene sentido estar trabajando un mes o 2 semanas, 3, 4, o el tiempo que sea sobre un proyecto que tipológicamente no es el que el cliente anda buscando, ¿no? Y después entramos a la propuesta. Entonces hay plantas de conjunto, o sea, la planimetría básica, ¿verdad? Y cómo es que entonces nosotros comunicamos estas ideas, ¿no? Y al final, todo este documento es lo que compone un anteproyecto, ¿no? Voy a pasarles otro acá. Este es el de Fabiola Siciliano del semestre pasado. Como vemos, la tipología o el esquema, digamos, de los anteproyectos son muy similares, pero cada uno le da su toque personal, sus características personales, ¿no? Entonces, en este caso, solo voy a pasar para que los puedan ver. Diego, perdona, ya también te atrasaste, Ya, también, me pasaste pasé. mucho. Bueno, entonces, voy a pasar estos así rápidamente. Programas. Y después, obviamente, digamos, con la visualización de los proyectos. Entonces, no, pues eso es entonces. La idea, como le digo, la idea es tratar de hacer un simulacro de cómo funciona una oficina, tratar de cumplir con los tiempos. La dinámica del taller, y se lo pueden preguntar a sus compañeros, sí es bastante diferente. Como le digo, no es exactamente la que queríamos iniciar al principio, pero ahorita estamos tratando de hacerle cambios un poquito al programa para ver cómo lo volvemos un poquito más dinámico para lidiar con el taller virtual, pero es esto, es que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para que cuando usted salga puedan presentar un anteproyecto que está a nivel profesional para con cualquier otra oficina aquí en el país. Y así es porque nosotros los presentamos así. Hemos presentado muchísimos anteproyectos, hemos hecho muchísimos proyectos. Y cuando pasamos después de aquí, entramos a planos constructivos y eventualmente llegamos a ejecutarlos, ¿no? Eso es. Gracias. Vale, muchas gracias, Diego.
Bueno, me imagino que ustedes han visto en la guía interna y en la guía de horarios general que no hay grupo 3. El grupo 3 era el taller sin nombre, pero resulta que uno de sus miembros se jubila muy pronto y entonces pues tomamos la decisión de cerrar ese taller y pues esperar que haya una propuesta al final de este ciclo o al inicio del próximo ciclo. Entonces por eso la siguiente propuesta es el grupo 4, que es la propuesta de vivir en el trópico. Ok, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jacqueline Gillet, soy belga, siempre me piden por dónde vengo. Y junto con el magíster en artes visuales Ricardo Chávez, les voy a presentar la opción de salida Vivir en el Trópico. Nuestro equipo de trabajo cuenta además con la participación de la doctora en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética, Emily Vargas Soto. Antes de entrar en el programa en sí de este semestre, quisiera tocar dos temas. Uno, la diferencia que existe entre el conocimiento empírico y el saber científico. Dos, la importancia de disminuir su grado de vulnerabilidad laboral. El conocimiento empírico se diferencia del científico en el que es el resultado de una investigación y de una experiencia personal. Por ejemplo, a mí siempre me interesó la arquitectura bioclimática, pues me parece ser el camino correcto a seguir aquí, percatándose además de que en el 2050 el 50% de la población mundial estará viviendo en las zonas tropicales. Así es que la mayoría de los proyectos que yo tuve la oportunidad de desarrollar en Costa Rica fueron experimentos personales para tratar de alcanzar un buen grado de confort climático sin el uso de la tecnología. Sin embargo, ese conocimiento empírico que tengo ahora es de cierto modo relativo porque no es verificable y carece de un método científico. Además, el factor tiempo resulta ser un parámetro indispensable para lograr adquirir por experiencia suficientes destrezas en el ámbito que a uno le interesa. Tiempo que lastimosamente en la situación actual del mundo y del mercado laboral ustedes ya no pueden disfrutar. Por otra parte, está el grado de vulnerabilidad que enfrentan ustedes en un mercado laboral con mucha oferta y poca demanda. Nos parece sumamente importante que adquieran conocimientos alternos para contar con un bagaje científico específico que les permite destacar del promedio de las candidaturas de los otros oferentes. Por lo tanto, en mira de ampliar sus destrezas básicas, este taller trabaja sobre dos vertientes. Uno, el aprendizaje del manejo de las herramientas digitales científicas que existen para alcanzar el confort climático en los proyectos que van a desarrollar. Dos, investigar y experimentar nuevas alternativas del hábitat, tanto permanente como integral. Por eso se llama vivir en el trópico. Además, ahorita Ricardo les va a presentar un resumen del programa. No lo vamos a hacer exhaustivo. Lo que quiero que sepan es que tenemos una manera de trabajar en este momento bastante alternativa, donde un semestre trabajamos sobre propuestas, digamos, montadas como utopías montadas, que va a ser el propósito de este semestre, y el otro semestre siempre estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, que ellos nos dan unos documentos de unos proyectos que realmente las comunidades necesitan y que entonces los alumnos ahí, los estudiantes del taller van desarrollando el anteproyecto. Ese anteproyecto, las diferentes propuestas son sopesadas y después lo que consideramos ser el mejor anteproyecto se les envía a la Facultad de Ingeniería
que entonces lo transforma en planos constructivos. Ya lo hicieron una vez y ahora acabamos de enviar el proyecto de uno de los estudiantes, que además le vamos a enseñar cuál es la calidad del producto que se está alcanzando a nivel de taller. Voy a dejar ahora a Ricardo hablar un poco más sobre... Buenas tardes, muchas gracias, Jacqueline. Buenas tardes a todos. Sí, yo le voy a hacer una lectura rápida de nuestra posición filosófica, de nuestros objetivos de taller, mostrarle muy rápidamente un par de proyectos del año pasado y hablar un poquito más de, el reto del primer semestre de este semestre. Vamos a ver cómo hago aquí para pasar. Voy a salir un toque aquí, bueno, ya que. El taller, no sé si, posición filosófica, el taller pretende fomentar en los estudiantes un pensamiento analítico, crítico y propositivo que les permita comprender e interpretar las problemáticas actuales en pro de desarrollar soluciones arquitectónicas que responden a las restricciones planetarias y a las necesidades de los habitantes. Entren en un proceso de búsqueda colaborativa para estimular no solo el conocimiento y uso de las herramientas pasivas existentes, pero igualmente a la experimentación y el desarrollo de otras estrategias de bajo consumo energético que pueden ser aplicadas en el marco de sus propuestas de diseño. En un mundo en que la seguridad energética se está degradando, nos parece que no podemos seguir el cambio de la dependencia y que es necesario estar preparándose para el cambio. El taller tiene como objetivo vivir en el trópico. En él nos interesa que los estudiantes integren la variable medioambiental en sus proyectos profesionales de diseño y construcción. Los talleres, charlas y giras están dirigidos a que el estudiante sepa aplicar los conceptos básicos de arquitectura bioclimática, especialmente en viviendas y edificios de mediana escala ubicados en la franja intertropical. Al final del taller, el estudiante será capaz de comprender el impacto sobre un edificio y sus condiciones ambientales interiores, el impacto del clima, perdón, y cómo esas afectan el confort de salud y productividad de sus ocupantes. Comprender cómo, mediante la orientación, forma, permeabilidad y materiales del edificio, se pueden modificar las condiciones de temperatura, humedad y luz de los espacios interiores. Identificar las diferentes estrategias bioclimáticas que de forma pasiva o de bajo consumo energético permite mejorar las condiciones ambientales interiores de los edificios en los climas cálido-húmedos. Aplicar una metodología de proyecto acorde al enfoque específico del curso. Proyectar un diseño arquitectónico que desde su concepción considere e integre soluciones que busquen integrar el paisaje y mejorar las condiciones ambientales mediante estrategias pasivas o de bajo consumo energético. Evaluar la efectividad de las soluciones arquitectónicas propuestas mediante el uso de herramientas de simulación por computadora. Estos son un par de proyectos, como les decía, destacados que queríamos presentarles. Esto es un campo ferial diseñado por Randy Rodríguez, que fue en las instalaciones para la realización de ferias, principalmente la de agricultor, con servicios conexos en Santo Domingo de Heredia y alojamiento para mujeres en riesgo. Disculpa, ¿soy yo o tengo el paso de las imágenes? ¿No están viendo el paso de las imágenes? ¿Están viendo el proyecto? Solamente la página, bueno, por lo menos es lo que yo estoy viendo. Disculpe, bueno, espérese. Voy a dejar de... Perdón, es que... No, lo de antes no lo hemos visto. Perdón, pensé que estaba pasando las diapositivas. Voy a pasarlo así de esta forma. Como no estaba viendo... Perdón, pensé que estaba pasando las diapositivas. Bueno. Estos son los proyectos que les mencionaba. Este fue uno del diseño de las instalaciones arquitectónicas para la realización de la feria en el Santo Domingo de Heredia, como les decía. Y fue un proyecto que solicitado por la Escuela de Ingeniería. Por la Escuela de Ingeniería, sí. Y la comunidad del proyecto municipal también. Algunas imágenes. Paso rápidamente para no pasar el tiempo. Y después este otro fue en el primer semestre de Micrópolis en el Estero de Punta Arenas, que fue un ejercicio de repensar la ciudad de Punta Arenas a futuro, construyendo en una zona propensa a inundaciones como el estero. Se trató principalmente de un centro de acogida y alojamiento temporal para inmigrantes. Y un pueblo pesquero. Después, el reto 2021, ya para acabar, es una alternativa de albergue Crestones en el Cerro de Chirripó,
Este semestre el taller Vivir en el Trópico cambia de rumbo, ¿verdad? Ya no trabajamos en climas cálidos, se aventura a otra zona de vida, la del páramo pluvial subalpino presente en el Cerro Chirripó, apuntándose a explorar las condiciones climáticas características de un clima húmedo tropical que va de frío a muy frío. El punto de arranque de este trabajo yace sobre la investigación, análisis bioclimático del albergue y Centro de Operaciones Básicas Tones, Parque Nacional Chirripó de Adrián Bonilla Valverde. En ella se resalta la importancia y la necesidad de escoger y conocer adecuadamente los diferentes parámetros de ubicación, orientación, horas de asolamiento, estrategias pasivas y características físicas de los materiales de construcción que entran a ser parte de las decisiones de diseño de un proyecto, aún más cuando el acceso al lugar y las tecnologías energéticas son escasas. El proyecto Alternativa del Albergue Crostones es un llamado a reconocer que la sostenibilidad inicia con el respeto y la implementación acertada de las premisas contextuales. Los tiempos de energía abundante y barata se agotan. Las propuestas arquitectónicas deben anticipar este cambio de paradigma que se vislumbra para las futuras generaciones. Los criterios que se escogieron para la implementación del albergue actual fueron principalmente por motivos paisajísticos, el estar frente al cerro de los Crestones, la ubicación del albergue a barlovento en el cañón del Cauce Río y el propio diseño que no retiene el calor hace que no cuente los niveles hidrotérmicos aceptables para alcanzar un estándar de bienestar. El conjunto de edificios actuales son sumamente fríos y por ende inconfortables, lo que le resta de la cualidad esencial que se espera de un refugio, un apoyo logístico con un confort térmico suficiente para asearse y descansar. A raíz de esta situación y sumándose el interés del carácter particular del paisaje en el lugar, es que decidimos plantear este proyecto que abarca varios temas específicos: trabajar con el contexto, integración del paisaje, ubicación estratégica relacionada con el recorrido solar y el impacto del viento, utilizar las herramientas digitales Dynamic Overshadowing, 3D Sunpad de Andrew March y Design Builder en el proceso de búsqueda de soluciones arquitectónicas pasivas que tomen en cuenta las condiciones climáticas existentes y la dificultad de acceso al sitio, así como innovar en propuestas de alojamiento para una optimización máxima de cada metro cuadrado proyectado. Eso sería lo que vamos a hacer este semestre. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya perdí la cuenta. La quinta propuesta es el grupo 5 que propone ambiente y paisaje como el tema medular del taller. Buenas tardes, compañeros. ¿Se está observando la presentación? Sí. Ok, perfecto. Listo, bueno. Somos la propuesta 5, taller Ambiente y Paisaje del primer semestre de 2021. Somos 2 profesores que estamos encargados del taller, la arquitecta Laura Chaverri Flores, máster en paisajismo y diseño de sitio en la UCR. Tenemos una gran conectividad con la maestría porque cada semestre intermedio tenemos proyectos en común. Y el arquitecto Eduardo Berto Oros, máster en arquitectura tropical de la UCR. El taller, vamos a ver, busca comprender la adaptación del diseño arquitectónico al clima, muy importante. La parte contextual, condicionantes, ambiente y paisaje. Justificación del uso del espacio, función, constructividad, materialidad, humanidad y sus resultados con responsabilidad ambiental. Son temas fundamentales en el taller. El taller también desarrolla la conciencia profesional en el estudiante por medio del ambiente y el paisaje. Entonces, hay una formación adicional que se da en ese sentido. Aparte de esto, hay una serie de charlas, invitados, etcétera, que tenemos, varía mucho, evidentemente, el tipo de proyecto, la actividad que se va a dar, pero sí constantemente, esa semana es un día por semana que se dan implementaciones a nivel estructural, a nivel sistémico, etcétera. El taller Ambiente y Paisaje, abordaje con funcionalidad en el diseño. La idea es que profundicemos mucho, tomemos muy en cuenta la parte sintáctica, semántica y pragmática. El taller cambia en cada semestre, es decir, no es el mismo proyecto, hay una rotación. Sin embargo, por la pandemia y por directrices de nuestra escuela, pues hemos tratado de aumentar los proyectos
con una dilatación de año y medio, 2 años, también por la cuestión de los seminarios que después cuento. Abarca el planteamiento del diseño conceptual, criterios científicos del análisis, que después los tocamos más adelante, técnicos, los valores climáticos, la expresión gráfica arquitectónica, que no es una gran presentación como tal, sino que la idea es que se sepa interpretar, que todos le damos un mismo lenguaje a nivel gráfico. El taller evoluciona con los estudiantes, es decir, son los estudiantes que dan la pauta. Aquí podemos observar las diferentes tópicos que se dan en el taller. Esto es interesante porque cada uno de estos rubros puede ser que uno pueda tener un proyecto en el cual tenga más énfasis en uno o en otro, pero también se debe a que cada estudiante, dependiendo de su formación y de la intención del proyecto, puede ser que tenga una mayor énfasis a uno de ellos. Sin embargo, unos tienen que ver con otros. Entonces, se puede decir que, por ejemplo, conservación de la parte bioclimática, la parte sustentable del agua, etcétera, todos son componentes que van unos ligados con otros. Entonces, la idea es ir introduciendo estos temas con gran profundidad. Parte de las charlas tiene que ver con estos elementos. También la protección de los recursos naturales, pues somos ambientales, entonces los proyectos son muy en función de eso. La alteración paisajística es muy importante, impacto ambiental, contaminación atmosférica, hídrica, de suelos, economía energética, son puntos de charlas importantes, la economía del agua, tratamientos sistémicos, materiales, extracción, producción, transporte, instalación. Manejamos mucho la madera como un elemento muy sostenible. Más adelante contamos el proyecto, sistemas de reciclaje, diseño de acopios, concepto, el diseño y la estructura. El concepto siempre va de la mano desde un inicio, ¿verdad? Los materiales, el arte, el clima, la parte plástica, la función, el ambiente, el ser humano, que implica todo, y lo que acoge es la parte holística del proyecto. En este semestre vamos a implementar una idea que viene dando vueltas hace un par de años, que es seminario de graduación. Es un poco, ya tenemos el tema es el diseño de plan de ambiente, el paisaje y lo de edilicio. Es en Punta Leona, en el hotel y el club, y hay ejes temáticos. En principio, la idea es que son 3 temas fundamentales, que es la tierra, el mar, certificaciones de playa como el ESP y lo edilicio, que es lo nuevo, el reuso y el mantenimiento, entre otros. Los conceptos de certificaciones ambientales, de servicio, de seguridad, de manejo del agua, energía renovable, de información y la educación, de cambio climático, todo esto tiene una implicación importante en este seminario. Proteger el ambiente, la estructura social, económica de la comunidad. Esto es un punto muy importante. Yo creo que creo que me salté, pero voy a ir ligando ahí. Entonces, el seminario es algo que quiero propiciar. Se supone que deberíamos tener 3 estudiantes mínimo, y la idea es que se matriculen desde un principio para ligarlo con la materia que se da, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener grupos de 3, pueden ser de 9 y de 10 indistintamente. Inclusive pueden ser de otros talleres si quisieran. Ya tenemos el tema, ya tenemos la forma de cómo llevarlo a cabo, va en paralelo a este proyecto colinda, el nuevo proyecto colinda con la propuesta, entonces no perjudica, más bien interactúa y retroalimenta. La parte urbanística, paisajística, el entorno humano, los flujos peatonales, vehiculares, servicios, todo esto, de la parte climática, los vientos, muy importante estudiarlos, los vientos dominantes, lo que es las lluvias, la dirección de la misma, la tipología del sitio, zonas de vida en micro, meso y medio, meso y micro. La parte física es muy importante, los tipos de terreno que nos vamos a encontrar en nuestro país. Bueno, los proyectos son muy enfocados a nuestro clima, andamos por todo el país.
hemos ido a Guanacaste, hemos ido a Limón, hemos ido a Golfito, hemos ido a... Bueno, ahora con lo de la pandemia se nos modificó un poco, por eso busqué esta zona donde está Punta Leona, que es un poco más cerca. Entonces, los estudiantes son autocríticos con su diseño, aportan como profesionales, eso es muy importante. Ellos diseñan su propio proyecto, nosotros no, en realidad les vamos dando pautas y los vamos direccionando. Somos muy respetuosos de toda esta parte. Sin embargo, los vamos guiando. Bueno, como mencionaba el terreno, matriz de relaciones espaciales. Hay una retroalimentación en toda esta parte programática de cómo hacer un programa realmente sostenible, económico y implicación áreas y costos, el ordenamiento, los espacios por zonas. La parte de zonificación sostenible es un tema muy importante en el taller. La utilidad de los criterios ambientales, sociales, estéticos, bioclimáticos, conceptuales, ¿verdad? Funcionales, económicos, culturales, son herramientas fundamentales para que el estudiante pueda tener una mejor noción de por dónde está el proyecto. Obviamente la orientación es parte primordial de un proyecto sostenible, indudablemente. El norte es nuestro as y estudiamos completamente esa orientación y el emplazamiento del mismo. Aprovechamiento y profundidad del sol, ¿verdad? Es un tema que introducimos la carta solar, introducimos el EDON, introducimos un software para que entonces de manera científica se logre interactuar con él. Protección de vientos dominantes, ya dijimos, la privacidad de accesibilidad, como todo proyecto, pero manejado paisajísticamente, estudio de aperturas. Podemos hablar desde lo más simple hasta sistemas de Venturi o efectos chimenea, el confort climático, todo esto son implementados prácticamente en todos los proyectos. El proyecto como tal, el que viene, el de 10, lo que hacemos siempre es que lo hacemos interactuado. Taller 9 y 10 es un proyecto en conjunto para que los que vienen de 9 y pasan a 10 ya tienen un acervo, ese acervo es colectivo y se retroalimentan unos con otros porque la primera análisis, digamos, se da a nivel más macro, ¿verdad? Cuando tenemos que ver con la maestría, pues obviamente nos pegamos a ellos y los lineamientos de la maestría son los que nosotros retomamos y nos vamos por ahí. Recuerden que ya el taller está inscrito para que los estudiantes de 9 y 10 más la tesis que tenga que ver con ambiente y paisaje puedan ganarse 1 o 2 semestres de la maestría de paisaje. Entonces, por eso es tan importante esa correlación que tenemos. El taller, en este caso, es una urbanización que se llama Villa Leona, que ha tenido mucha alteración ambiental, ¿verdad? Sin embargo, tiene muchas curvas de nivel, muchas escorrentidas. Hace poco, unos meses, se sufrió de un inconveniente interesante que vamos a analizar, climático. Y bueno, cambio climático y todo esto nos tiene que ver con los proyectos. Entonces, es una zona recreativa que se va a diseñar, cultural y deportiva, donde inciden los dos proyectos, donde inciden 9 y 10. El 9 se va a enfocar también en un terreno dentro de la localidad, donde va a ser una casita o varias casitas, tenemos 2 lotes que son sostenibles, autosustentables, es decir, que cada uno de ellos tenga su propia energía, su propia agua, sea autosuficiente, que gaste lo menos posible energía, que use la energía solar o eólica. Básicamente por ahí es el... Y otro análisis que nosotros hacemos sumamente importante es que hacemos un diagnóstico en ese lugar. Propiamente hay una casa que vamos a analizar. Es un diagnóstico. Siempre en los proyectos agarramos algo que sea ya construido, porque en la vida real nos vamos a tener que interactuar con proyectos hechos, donde vamos a tener que hacer un análisis del emplazamiento, de la orientación condicionante del contexto solar y vientos, el levantamiento de medidas y equipos. Vamos a valorar los equipos que hay en el laboratorio y vamos a utilizarlos, la evolución de los niveles de confort, la iluminación natural, y que es muy importante y no se maneja bien, y la ventilación que ya
mencionado anteriormente. Esto es un diagnóstico que se hace en grupo. La propuesta para mejorar el diseño bioclimático de esta misma edificación. Tenemos acceso a la casa y tenemos acceso a los planos, ya tenemos un modelo y lo que nos interesa es hacer una evaluación. Protección solar, cómo está funcionando actualmente, qué pasa con los vientos predominantes, cómo es que ella está emplazada y por qué es que está orientada de tal y tal otra manera a las aperturas. Entonces, estas pautas, los patrones de comportamiento de la casa y esas estrategias de diseño aplicadas en la zona es un poco el compendio, digamos, de ideas para esto va a ser el insumo para poder diseñar el proyecto como tal, ¿verdad? Los que tienen que ver con el proyecto. Entonces, eso es un poco, bueno, ahí son dos lotes que tienen, como pueden ver, en ladera, y eso sería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y por último está el grupo 6, que es la propuesta Urbanoscopio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si dejan de compartir pantalla para compartir. Perdón, sí, perdón. Ok, ahí se ve, ¿verdad? Sí, señor. Nosotros somos el taller Urbanoscopio, bueno, opción 6 para esta matrícula. Con los docentes doctora Helga Bombreno, Miranda y falta. Estamos los martes y jueves de 2 a 6 y los viernes en la mañana de 9 a 1. Y pues, vamos a ver. Esto es un texto que nos sirve de inspiración como el concepto de cómo queremos abordar el taller, ¿verdad? Que es de un libro que se llama El Urbanoscopio de Fernando Contreras. El urbanoscopia apunta irremediablemente hacia la ciudad. Entre dos cristales circulares prensados en un anillo, el urbanoscopio captura las imágenes, pero solo son fragmentos, pedacitos de las gentes y las casas y las calles que giran y se confunden entre sí conforme el anillo gira. Uno se asoma por el otro extremo y mira las imágenes multiplicarse simétricamente en el juego de espejos de su tubo oscuro y todo es confusión. Los brazos y los rostros entre las ventanas y las puertas y los colores de los jardines en la pantalla de las noches. Revueltas las cornisas de los edificios con el escape de los autos, todo se lo traga el urbanoscopio en su indigestión eterna. El taller se plantea entonces como un espacio de discusión, experimentación y reflexión en torno al concepto de ciudad, desde sus infinitas miradas posibles, interpretaciones, relaciones y alcances. Cada estudiante tendrá la oportunidad de explorarlo desde distintas perspectivas y temáticas relacionadas para ir construyendo su propia definición acorde con sus intereses particulares. Desde la noción de hábitat, la ciudad y el territorio se entienden en función de los procesos, las relaciones e interacciones que en estos se desarrollan, y no únicamente en función de sus componentes urbanísticos o arquitectónicos como tales. Bueno, esto es un resumencito, ¿verdad? De lo que buscamos en el taller. Trabajamos las temáticas en general sobre ciudad y territorio, que son pues muchas, ¿verdad? Muy diversas. Y precisamente tratamos de dar como pinceladas con ejercicios cortos y algunos no tan cortos de diseño sobre estos temas, pensando también en los diferentes campos profesionales que se derivan de temas urbanos que ustedes pueden salir en un futuro a desarrollar, ¿verdad? De hecho, hasta ahora, pues bueno, tenemos un año de 2 semestres, ¿verdad? De estar funcionando. El primer año, pues nos tocó abordar un poco el tema de la emergencia, de la pandemia, y trabajamos un protocolo para asentamientos informales, coordinado con comunidades, con municipalidades y el Ministerio de Vivienda. Trabajamos otro tema y bueno, principalmente esto relacionado a asentamientos informales, y el segundo semestre
trabajamos más sobre temas de psicología ambiental y comunitaria, explorando un poco el concepto de barrio. Bueno, y ese trabajo del segundo semestre, para esto que realizamos una experiencia de internacionalizar el taller con la Universidad Católica de Ecuador. Este semestre vamos a realizar también un ejercicio conjunto con un nuevo grupo de Ecuador, en el que coincidiremos en ciertas partes en ciertas dinámicas del ejercicio, para después cada quien llevarlo a los objetivos de cada taller, pero esto nos va a permitir pues explorar siempre distintos contextos, comunidades de ambos países, ¿verdad? Aunque sea de forma virtual, pudimos siempre tallerear, pudimos siempre recibir charlas, insumos, y sobre todo ese intercambio que se da, ¿verdad?, entre estudiantes homólogos de la carrera de arquitectura, pero en diferentes contextos y realidades. Para el primer ejercicio vamos a realizar 2 ejercicios principales. Para el primer ejercicio, como les digo, vamos a compartir otra vez con el taller Con lo que hay, de la Universidad Católica de Ecuador, con los docentes Enrique Villasís y Cintia Ayarza. Y vamos a trabajar el tema de la relación entre naturaleza y ciudad, más o menos sobre los corredores biológicos urbanos y su relación con nuestras formas de habitar en los 2 contextos, ¿verdad? En los 2 contextos tan diferentes, y relacionados también al concepto de borde, a cómo se habitan estos espacios, cómo se relacionan con los diferentes contextos, ¿verdad? O tipologías de asentamientos. Y Helga nos va a contar un poquito de lo pensado para el segundo ejercicio. Hola, ¿qué tal? Sí, para el segundo ejercicio vamos a hacer un trabajo a una escala más grande, más amplia. Vamos a trabajar ya a nivel de cantones y estamos proponiendo hacer un ejercicio sobre los patrones de urbanización y el desarrollo de condominios, que es pues un fenómeno que se ha venido dando con mucha fuerza principalmente en las últimas 2-3 décadas. Entonces, bueno, lo que queremos es analizar cómo estas nuevas formas de urbanización están impactando en nuestra ciudad, cómo la están afectando y todas las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en el tejido vial, en la segregación que se genera en la ciudad, etc. Para este ejercicio vamos a contar con una profesora que se llama Clara Irazábal Zurita. Ella se ganó una Fulbright y va a estar acompañándonos este año y el siguiente por periodos de 2 meses aproximadamente. Ella es una profesora pues con mucho renombre. Ella ha dado clases en universidades de gran prestigio, como por ejemplo Columbia University, y pues ella nos va a estar acompañando en la realización de este ejercicio. El propósito, ¿verdad? Para un poco tal vez explicar qué es lo que nosotros vemos con la realización de estas propuestas, es pues poder entender un poco mejor cómo llevar a cabo intervenciones a escala urbana, ¿verdad? Dar un acercamiento a temas como la planificación, entender el papel que jugamos como arquitectos en el diseño y la planificación de nuestras ciudades, porque el urbano es algo pues bastante más social, ¿verdad? Es donde convergen gran diversidad de personas, de realidades económicas, sociales, etcétera, ¿verdad? Y por tanto buscamos lograr pues desarrollar en los estudiantes esa habilidad, ¿verdad? Esa sensibilidad para entender esa gran diversidad que convergen en nuestras ciudades. Entender nuestro hábitat, ¿verdad? La importancia de los distintos recursos que tenemos, es decir, los recursos naturales, recursos como el suelo, aspectos culturales, etcétera. Cada uno de estos recursos pues juega un papel clave en la conformación de nuestros entornos y va a tener un impacto muy importante en la calidad de vida y en el desarrollo de cada ámbito. Entonces es entender, ¿verdad? Todo esto que existe en nuestras ciudades, que existe en algo, aunque lo damos pues a veces, ¿verdad? Lo damos por sentado, se nos olvida que hay alguien que tiene que encargarse de eso. Y eso es un poco lo que queremos enseñarles a los alumnos que decidan
matricular el taller de urbanoscopio, es poder ver toda esta complejidad de realidades, poder entender el papel de las instituciones, ¿verdad? Como decía Mario, ¿verdad? Esto también les abre oportunidades para trabajar en otros, pues en otros campos que el arquitecto no necesariamente siempre vio como una posibilidad para desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Hoy en día hay muchísimos egresados de esta escuela que trabajan en instituciones como el BAMBI o como el Ministerio de Vivienda, el MOB, etcétera. Entonces es también abrirles estos, por lo menos un poco, ¿verdad? El campo, ¿verdad? Las oportunidades para que ustedes vean también cómo ustedes como arquitecto aportan, o arquitecto y arquitecta aportan en estas instituciones nacionales, ¿verdad? Y el papel que juegan los diferentes agentes urbanos, ¿verdad? Tanto los públicos como los privados. Pero principalmente nos enfocamos en entender un poco las comunidades, aunque igual que el resto de los compañeros, pues este año con lo del COVID no hemos podido ir a campo, por así decir, ¿verdad? Digamos que el espíritu del taller urbanoscopio es poder llegar a las comunidades y poder hacer propuestas que vengan desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo como ha sido tradicional en los procesos de planificación e intervención urbana. También, antes de cerrar, porque supongo que ya también estamos contratiempo, nosotros también tenemos 2 seminarios de graduación que hemos venido vinculando con ejercicios, y pues la propuesta que hacemos siempre al iniciar el taller es que a partir de estos ejercicios, si los estudiantes sienten pues afinidad con lo que se está trabajando, poder continuar el ejercicio que se desarrolla en el taller como un seminario de graduación. Entonces, también eso creo que es una buena oportunidad para, pues, ¿verdad? Poder avanzar a una velocidad mayor con el proceso de los proyectos de graduación o seminarios de graduación que cada uno de ustedes tiene que hacer para poder finalizar la carrera. Entonces, bueno, no, esperamos que ojalá hayan bastantes interesados en esta temática, ¿verdad? Porque es súper relevante. Y también cualquier duda o consulta nos pueden contactar a Mario o a mí en cualquier momento. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que esta es toda la gama de posibilidades que tienen en este ciclo para tomar su decisión, que la tienen que tomar para la próxima semana, creo que es la matrícula ya. Y entonces no sé si tienen preguntas para los profesores y las profesoras.